Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Vamos a empezar con una pregunta para reflexionar un poco. ¿Qué nos motivó a casarnos? Y si ya llevamos un buen tiempo en este camino, ¿será que hemos logrado esa compatibilidad perfecta que soñábamos? La verdad es que eso sería una utopía, ¿no creen? Es imposible que dos pecadores, aunque redimidos, tengan absolutamente todo en común. Y es que el matrimonio no está diseñado para nuestro placer egoísta. Es, en su esencia, un pacto sagrado que dura toda la vida. Y aquí llegamos a algo que es absolutamente central, y que el sermón vespertino nos lo recuerda muy bien. El matrimonio es más antiguo que el mismo pecado. Fue una idea de nuestro Rey soberano. Por eso algo como el perdón sincero es indispensable. Seamos totalmente honestos. Si no fuera por la pura gracia de Dios, créanme, hasta el matrimonio cristiano más sólido ya se habría venido abajo. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién sostiene el matrimonio? No, no son nuestras habilidades de comunicación ni la última técnica de psicología. Quien realmente sustenta el matrimonio es nuestro amado Rey, Jesucristo. Él nos da el ejemplo perfecto, nos motiva con lo que hace, ama, perdona y se sacrifica hasta el final por su esposa, que es la Iglesia. Así que varones, no hay que inventar la rueda, solo tenemos que seguir el camino que Él ya nos trazó. Para analizar este pasaje, vamos a ver 4 puntos clave bajo el título El Rey dicta la santidad del matrimonio. Primero, vamos a hablar del origen divino del matrimonio. Segundo, de cómo el pecado se convierte en un obstáculo. Tercero, veremos cómo Cristo es el verdadero sostén. Y al final, vamos a aterrizar todo esto en 3 aplicaciones bien prácticas para nuestras vidas. Muy bien, empecemos con la primera parte. Aquí vamos a ver cómo Cristo, cuando los fariseos intentan ponerlo a prueba, lo que hace es llevarnos de vuelta al principio de todo, al diseño original perfecto de Dios en el Edén, mucho antes de que el pecado lo complicara todo. Imaginen la escena porque es súper tensa. Los fariseos se le acercan a Jesús y el texto dice claro que venían tentándole. Le lanzan una pregunta que era una verdadera trampa. En esa época, había 2 escuelas de pensamiento rabínico totalmente opuestas. Una muy conservadora, que decía que el divorcio solo era válido por adulterio, y otra superliberal, que lo permitía por casi cualquier cosa. Ellos querían acorralar a Jesús, forzarlo a contradecir a Moisés o, peor aún, a Herodes, quien, recordemos, había mandado matar a Juan el Bautista precisamente por un asunto como este. Y aquí vemos la genialidad de la respuesta de nuestro rey. Él ni siquiera se mete en el debate de los rabinos. ¿Qué les dice? ¿Acaso no han leído? ¿Qué manera de responder los lleva directo a la máxima autoridad posible, al mismísimo autor del matrimonio, a Dios, citando directamente del libro de Génesis? Apela al diseño original, al plan perfecto desde el inicio. Y justo aquí, Cristo añade su propia conclusión divina, con toda su autoridad. Esta frase es la consecuencia lógica de ser una sola carne. Si la esposa es, como dijo Adán, hueso de mis huesos y carne de mi carne, entonces separarlos sería algo tan antinatural como arrancarse un brazo. Ningún ser humano tiene la autoridad para deshacer lo que Dios mismo ha unido. Ahora, pasemos a la segunda parte. Aquí es donde vemos cómo la caída, el pecado, llegó para corromper y entorpecer ese diseño perfecto que Dios tenía para el matrimonio. Los fariseos, claro, no se dan por vencidos, vuelven al ataque, pero fíjense bien en la palabra que usan, mandó. Ellos están torciendo la escritura, insinúan que Moisés ordenó el divorcio. Esto nos deja clarísimo que no les interesaba la verdad, sino simplemente encontrar una justificación para la forma tan degradada en que se vivía el matrimonio en su tiempo. Y es aquí donde nuestro rey hace una corrección que es fundamental. Les dice, un momento, Moisés no mandó el divorcio, lo permitió. ¿Ven la enorme diferencia? No era un mandato divino para promover la separación, no, para nada. Era una concesión, una medida de emergencia por causa de la pecaminosidad del ser humano. ¿Y por qué lo permitió? Cristo va a la raíz del problema y les dice, por la dureza de vuestro corazón. Esa ley, en Deuteronomio 24, era en realidad una medida para proteger a la mujer. En esa cultura, a menudo era tratada como un objeto.
y esta ley la protegía de la arrogancia y el orgullo de hombres que preferían desecharla antes que perdonar y buscar la reconciliación. Y entonces Jesús, hablando con la autoridad que solo Él tiene como rey, eleva el estándar por completo. Dicta que la única causa legítima para el divorcio es la infidelidad sexual. Y aún así, incluso en ese caso tan doloroso, el espíritu del Evangelio siempre nos va a llamar primero a intentar el perdón y la restauración, siempre y cuando, claro, haya un arrepentimiento genuino. Esto nos lleva de lleno a la tercera parte. La enseñanza de Cristo fue tan, pero tan radical que miren, hasta sus propios discípulos se quedaron en shock. Vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor ante la debilidad de ellos y también ante la nuestra. ¿Qué tal la reacción? Es increíble, ¿verdad? Los discípulos, mostrando una inmadurez y un egoísmo tremendos, básicamente dicen, oye, si el matrimonio es así de difícil, mejor ni nos casamos. Claramente no habían entendido el llamado a un pacto para toda la vida, un pacto que exige sacrificio y perdón constante. Solo estaban pensando en su propia comodidad. La respuesta de Cristo sobre los eunucos es súper profunda. Les está diciendo que no todos pueden recibir esta enseñanza tan elevada sobre el matrimonio. Y explica que hay 3 razones por las que alguien podría no casarse. Algunos por condiciones físicas de nacimiento, otros porque fueron forzados a ello, y un tercer grupo, que lo hace por una vocación divina, un don de Dios para servir al reino en soltería. Tanto el matrimonio como la soltería para el Señor son un don y un llamado. El punto central de esta sección es este. Cristo conoce perfectamente la dureza de nuestro corazón. Él sabe cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Se nos dice que tiene ojos como llama de fuego, que ven hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y aun conociéndonos así, Él es quien nos perdona, nos redime y nos justifica. Bueno, para ir terminando, vamos a pasar de la enseñanza a la práctica. El sermón vespertino nos deja con 3 aplicaciones muy concretas, 3 llamados para que vivamos el Evangelio en la realidad del día a día de nuestro matrimonio. Aquí las tenemos, bien resumidas. Primero, recordar siempre el origen divino del matrimonio. Segundo, confrontar sin miedo el pecado que lo daña. Y tercero, confiar plenamente en que solo Cristo puede sostenerlo. La primera aplicación es un llamado a la memoria, que nunca se nos olvide que fue Dios quien estableció el matrimonio, y lo hizo para su propia gloria. Nuestra esposa es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Por lo tanto, nuestro gran objetivo debe ser glorificar a Dios en cómo pensamos, en cómo hablamos y en cómo actuamos dentro de esa unión sagrada. La segunda aplicación es un llamado directo para los varones. ¿Estamos trabajando de frente con nuestros pecados? No podemos caer en esa negligencia de pensar, ella ya se acostumbra como soy. No, tenemos que portarnos varonilmente, hacer morir nuestro pecado y trabajar activamente para santificar a nuestras esposas a través de la palabra de Dios. Y tercero, este es un llamado para todos los que estamos casados. Dejemos de quejarnos, de criticar, de menospreciar. No seamos cobardes ni duros de corazón, pensando que el divorcio es la salida fácil. Eso es de miserables. Recordemos siempre quién inventó esta unión y, sobre todo, quién nos unió en ella. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta poderosa para que resuene en nuestro interior. A pesar de toda nuestra negligencia, a pesar de todos nuestros fallos, ¿quién, y solo quién, sigue sustentando nuestro matrimonio? La respuesta, por supuesto, es Cristo. Y por eso el llamado final es este. Sigamos viviendo el Evangelio en esa iglesia que es la más visible de todas, la que el mundo entero ve cada día, nuestro matrimonio.